Bendecimos a nuestro Dios porque Él siempre nos da victorias. Voy a pedir a los niños que por favor bajen a su sermón del niño. Les voy a agradecer con sus maestras. Y les doy gracias a Dios por estas maestras que están yendo, obedeciendo al Señor a hacer una labor encomiable con nuestros niños. Gracias te doy, Señor, por todas estas siervas y siervos de Dios que están trabajando para la edificación de nuestros niños. Amén. Bien, mis amados. Cantábamos hace un rato y pasaría el tiempo así, sin poder ni siquiera poder hablar, ¿verdad? Y cuando nosotros estamos en esa posición delante de Dios, verdaderamente se truncan nuestras palabras, nuestras emociones se sienten frustradas, porque la presencia de Dios nos hace sentir eso tan hermoso. Cuando el Señor está delante de nosotros, cuando nos postramos en adoración, en alabanza, en oración, y el Señor se hace evidente y se hace presente, nuestra garganta se trunca. No podemos decir nada delante de Él, tan solo llorar como niños, porque su presencia está delante nuestro. ¿Y por qué lloramos? Porque nos sentimos indignos de poder estar en la presencia de Dios. Pero Él, con su justicia, con su amor, su misericordia, con su gracia, nos hace justos para poder estar en su presencia. ¿Amén? ¿Amén? Bien, mis amados hermanos, tomen asiento, por favor. En el Salmo 14:5 dice: ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Ellos temblaron de espanto porque Dios está en la generación. ¿Amén? ¿Y quién es la generación de los justos? ¿Quién se puede considerar que es la generación de los justos? Cuando el salmista habla aquí, y la Biblia nos lo revela después, está hablando de los creyentes. Solo los creyentes están considerados como justos. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos ha justificado delante del Padre. Estos son los que son llamados justos. El Confesiones de Fe dice: por la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal manera que, aunque haya pecado contra los mandamientos de Dios, por su sola gracia, Dios me imputa, es decir, pone dentro de mí la perfecta satisfacción, justicia y santidad en Cristo Jesús. Es hermoso, ¿verdad? Esa confesión de fe que una de nuestras confesiones, valga la redundancia, nos da y que hemos abrazado con ese amor como pueblo reformado, como una iglesia reformada. Vuelvo a leerlo y dice: porque la sola verdadera fe en Jesucristo, de tal manera que, aunque haya pecado contra los mandamientos de Dios, por su sola gracia, Dios me imputa la perfecta satisfacción, justicia y santidad en Cristo Jesús. ¿Amén? Bien, y esa es la forma en que el Señor nos da a nosotros la justificación para que nosotros seamos llamados justos. Ahora, indudablemente, estoy hablando de los creyentes. Todos aquellos que creen en Cristo Jesús. Pero nosotros sabemos muy bien de que mucha gente dice que creen en Cristo. Hoy en día, ya hasta los testigos de Jehová dicen creer en Cristo. ¿Sabían ustedes que ahora hay una tendencia entre los testigos de Jehová que hablan diciendo que ellos son cristianos y que creen en Cristo y que consideran y reconocen la labor de Cristo en la cruz, pero no cambian el concepto básico de su doctrina?
porque el problema de ellos es el concepto básico de su doctrina. Ahí está el problema. Y cuando ellos puedan tener la luz de Cristo que los haga cambiar ese concepto, entonces podrán ser considerados dentro de lo que es los justos, que son el pueblo de Dios. Mientras tanto, seguirán en tinieblas. Y así hay muchos que dicen discutiblemente, pero no dejan de mezclar a Cristo con todos sus santos, ¿verdad? No dejan de mezclar a Cristo con sus dioses paganos y su adoración a imágenes. También la reforma, entonces ellos volverán o vendrán, mejor dicho, al camino correcto, que es en la verdad de Cristo Jesús. Mientras tanto, seguirán en las tinieblas en que todavía se encuentran. Cristo cumplió por nosotros para que nosotros abracemos la gracia y el beneficio con verdadera fe. Solamente el Señor Jesús, por su sacrificio en la cruz, hizo que nosotros alcancemos la justificación delante de Dios. Ahora bien, la pregunta que vendría sería, ¿y nosotros somos los cristianos porque conocimos a Cristo? ¿Somos los herederos del Nuevo Testamento? Pero ¿qué pasa con los del Antiguo Testamento? ¿Ellos también alcanzaron gracia? ¿Ellos también alcanzaron justificación? Vamos a leer el libro de Romanos, y les voy a pedir que me acompañen, capítulo 3, y vamos a analizar un poco estos versículos. Capítulo 3, versos del 21 al 24. Y les voy a decir que en cuanto ubican la lectura, se ponen de pie y en reverencia a la palabra de Dios nos ponemos de pie, por favor. Capítulo 3 de Romanos, versos del 21 al 24. Si alguien ha venido sin Biblia, permítame exhortarlo en el amor de Cristo a que usted cuando venga a la iglesia venga con su Biblia. Amén. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen todos? Amén. ¿Sí? Ok. Y dice la palabra así. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención que es en Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos las gracias por esta bendita tu palabra que nos redarguye. Hace un rato hablábamos, Padre, de que queríamos callar para que nos hables tú. Señor, ahora tu pueblo calla. Te rogamos que nos hables. Ponte tú y quítame a mí, Señor. Si gustas, usa mis labios para que tú seas glorificado. Pon carbón encendido en ellos para que se purifiquen, porque soy hombre de labios inmundos. Señor, por favor, háblanos que necesitamos oírte. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, mis amados. La pregunta es evidente. ¿Los del Antiguo Testamento fueron justificados? Sí, claro que fueron justificados, a pesar que ellos no conocieron a Cristo, pero sí fueron justificados. Porque en el Antiguo Testamento existía una ley para la justificación de los pecados, que tenía que cumplirse anualmente con la presencia del sumo sacerdote que entregaba la sangre de los machos cabríos o de los corderos inmolados, o corderos, mejor dicho, matados y ofrecidos, y la sangre del cordero era vertida sobre el altar para que el pecado de esa familia Dios lo borre. O sea, se borraban los pecados todos los años. Y eso hacía que el pueblo pueda alcanzar esa justificación de sus pecados. Ahora bien, la ley de Dios fue dada perfectamente.
La ley es hermosa. Si nosotros leemos, analizamos la ley, analizamos la ley en base a los sacrificios, a los holocaustos, es bella, es hermosa. Aunque yo sé que hay muchos que de animales, pero yo creo que tenemos que rendirnos a la soberanía de Dios, porque Él es el creador de todo y Él puede hacer con su creación lo que Él bien quiera. Si Dios propuso, pues Dios mandó, mejor dicho, de que se sacrificaran animales y que esa sangre sea vertida en el altar para la remisión de los pecados, nadie tiene por qué cuestionar las cosas de Dios. Así tenía que ser. Entonces, en el Antiguo Testamento, la gente sí podía tener la justificación por medio de los holocaustos y los sacrificios de animales engordados. Pero el pecado del hombre malogró toda esa ley. El pecado del hombre malversó la ley. Y la palabra es apropiada, es decir, malversada. Malversó la ley. ¿Por qué? Porque la empezó a utilizar mal. Empezó a aplicarla mal. Su corazón ya no era un corazón rendido a Dios. Ahora ya lo hicieron por monotonía, por la costumbre. Ay, hay que hacerlo nomás y ya. Y eso es lo que pasa generalmente con el ser humano. Nos acostumbramos tanto a una cosa que al final de cuentas perdemos la esencia. Perdemos el concepto básico. Por eso es conveniente que siempre los cristianos nunca olvidemos los conceptos básicos sobre los cuales se ha fundado nuestra fe. Volvamos a los principios fundamentales del cristianismo, a esos motivos que al comienzo de nuestra vida cristiana aprendimos para poder empezar a vivir el primer amor. Poder seguir esos caminos y de guardarnos de todo mal para poder consagrar nuestras vidas a Dios. Dios quiere cristianos consagrados. Por eso es que Dios justifica. La presencia de Cristo Jesús en este mundo fue para cumplir la misión de la justificación del pueblo de Dios. Pero ya no como antes, una vez al año. No por un año nada más, sino ahora por la vida eterna. Por siempre. Porque la finalidad de Dios era de que los que sean justificados en este mundo, cuando mueran, vayan a ocupar las moradas celestiales. Y a eso somos llamados nosotros, hermanos amados. Somos llamados a cumplir con esa misiva de Dios, con ese deseo de Dios, de que nosotros tenemos que cubrir, tenemos que ocupar las moradas celestiales que el Señor Jesús, por su promesa, nos dijo que iba a prepararnos. Ahora bien, hemos visto que en el primer versículo de lo que hemos leído, versículo 21, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado. Es decir, la ley, el Señor Jesús nunca dijo que venía a abrogarla, sino dijo que se iba a cumplir toda la ley. Porque Él vino a cumplir la ley, Él no vino a derogar la ley. Y yo refuto a aquellas denominaciones que enseñan, lamentablemente, erradamente, de que nosotros como pueblo del Nuevo Testamento desechamos el Antiguo Testamento. Y ya la ley del Antiguo Testamento, dada en Sinaí, no tiene valor alguno, porque ahora solamente es valedera la ley que nos dio el Señor en Getsemaní. Y eso es un error. El Señor Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Y si Él vino a cumplirla, nosotros tenemos que cumplir la ley. Y tenemos que vivir en los preceptos de la forma de aplicar la ley y de cumplir la ley como Él nos la dio. Por eso es que no podemos, bajo ningún punto de vista, dejar las cosas pasadas para solamente abocarnos en las presentes. El modernismo no va a cambiar nada de lo que Dios estableció en el pasado. ¿Saben por qué? Porque Dios es perfecto. Y porque todo lo que Dios hace es perfecto. Y todo lo que Dios hizo antes es perfecto. Y sigue siendo perfecto y seguirá siendo perfecto hasta que acabe este mundo. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. La ley es palabra de Dios y no va a pasar.
Por lo tanto, nosotros estamos llamados a cumplir la ley conforme Dios así lo quiere. Pero en este primer versículo nos dice, se ha manifestado y testificada por la ley y por los profetas. Miren ustedes el primer versículo si me acompañan. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, justificada por la ley y por los profetas. Dios dio la ley para que su pueblo sepa cuál es la voluntad de Dios en su pueblo. O sea, lo que Dios quería que nosotros cumpláramos. Que ese pueblo antiguo del Antiguo Testamento cumpliera. Pero no solamente eso, sino que Él la dio por los profetas. Si nosotros vamos a Hebreos capítulo 1, verso 1, nos habla, el autor de Hebreos nos habla diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Es decir, a través de los profetas, siempre Dios nos habló, haciéndonos saber cuál era el deseo de su corazón y cómo es que quería que nosotros seamos y nos conduzcamos en este mundo. Dios tiene planes de bien y no de mal para nuestras vidas. La ley, si usted la analiza uno por uno, la analiza concienzudamente, usted se va a dar cuenta que esa ley que Dios nos dio solamente encierra planes de bien y no de mal para nuestras vidas. Habríamos que tomarnos un tiempo para analizar versículo por versículo esa ley que Dios nos da en el libro del Éxodo y también en Deuteronomio y en Levítico. Tomarnos el tiempo de analizarlas para que veamos que así es. La justicia que nos habla el Nuevo Testamento es la que obtenemos a través de la bondad de Dios. Dios nos ama tanto, hermanos, que Él proveyó de un plan de salvación para nuestras vidas. Pero un plan de salvación no podía ser como la ley antigua, porque Dios se dio cuenta que la ley antigua, el hombre la malversó. El hombre la corrompió. Por lo tanto, ahora tenía que hacer algo mucho más perecedero, mucho más duradero, mucho más perfecto. Y la única forma era que aquel cordero, aquella sangre derramada, tenía que ser primeramente un cordero especial. Por eso dice inmolado. Y tenía que ser una sangre con poder. Y la única sangre con poder era la de Cristo Jesús. Y Cristo se ofreció para ser el cordero inmolado, para derramar su sangre. Porque esta vez el sacrificio iba a ser una vez y por siempre. Ahora, póngase usted a pensar por un momento. ¿Qué merecimiento tenemos nosotros para que Dios nos dé eso? ¿Qué cosa el ser humano? Y vamos a hablar del ser humano en general, tanto del antiguo como del nuevo pacto. ¿Qué merecimiento teníamos nosotros para que Dios pueda determinar un sacrificio de esa manera con una justificación de esa manera? Ninguno. Porque todos, antiguos y actuales, somos pecadores. Porque todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Como dice el siguiente versículo, el 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, no merecíamos nada. Pero entonces aquí entra a funcionar la gracia de Dios. La gracia de Dios es aquella en que Él la da por su propia voluntad. El domingo pasado estábamos estudiando con algunos hermanos que están estudiando para bautismo y membresía, y les decía, si tú tienes una prenda y tienes 3 o 4 hermanos a quienes se las puedes regalar, pero tú sabes que como es una sola prenda, no le puedes regalar a los 4, pero escoges a alguien. Ninguno de los 4 son merecedores de la prenda, o en su defecto, ninguno de los 4 es alguien especial para ti. Pero de repente tú cierras los ojos, como a veces nosotros los seres humanos decimos, de ti, Marín, de do pingüe, tú, calmácara, títere fue, ¿no? Y escogemos a alguien. Dios no hace eso, indudablemente. Nosotros lo hacemos. Pero ¿qué pasa? Que en ese momento esa prenda a ti te da
el gusto de regalárselo a alguien especial. O mejor dicho, a alguien de esos 4. Se lo regalas, te lo regala a ti la persona número 2 o 3. Esa persona se va a sentir elogiada. Oh, gracias, sorprendida, ¿verdad? Ahora, ¿los otros 3 se molestan porque tú le has regalado a esa persona? No pueden molestarse, porque la prenda es tuya y tú se la puedes dar a quien tú quieres. No porque esa persona sea mejor o más especial que el resto, sino porque esta vez se la estoy dando a él. Yo no sé si mañana más tarde tengo otra prenda y se la puedo dar a ustedes, pero hoy día quiero dársela a él. Ahora, ¿quién de esos 3 te puede decir, sí, que tú tienes preferencias porque a él le das y a nosotros no nos das? Nadie puede decirle eso. Porque cada uno de nosotros somos dueños y tenemos el derecho de hacer con nuestras cosas lo que mejor nos parezca. ¿Verdad? Si nosotros, siendo humanos, podemos hacer eso, yo te pregunto, ¿y por qué Dios no puede hacer lo mismo con sus cosas? A Dios le plació dar su gracia a quienes crean en Cristo Jesús. No todos creen en Cristo Jesús. No todos abrazan las cosas de Cristo Jesús de la misma manera. No todos han consagrados a Cristo Jesús. No todos siguen las enseñanzas de Cristo Jesús constantemente. Pero aquellos que sí lo hacemos, el Señor nos ha dado la gracia de alcanzar la salvación eterna. ¿Me entiende lo que es la gracia de Dios? Él lo da no por merecimiento nuestro, sino simplemente porque Él, como soberano que es, la da a quien Él quiere. Y nadie le puede contradecir, ni le puede refutar, ni tampoco puede cuestionar el deseo o la decisión que tiene Dios de su gracia. Por lo tanto, hermanos, nosotros como merecedores de eso, y te voy a poner en el ejemplo que puse, ¿qué crees que haría esa persona que recibió la prenda? Primero, se sorprende. Segundo, se siente especial. Tercero, vive con un corazón agradecido a quien le dio la prenda. Son 3 factores que nosotros tenemos que tener. Con Cristo Jesús, con Dios, tenemos que tener los 3 sentimientos. Uno, la sorpresa de haber sido escogidos dentro de un gran contexto de pecadores. Sal a la calle y mira cuántos se están perdiendo en la vida. Solamente no necesitas salir a la calle. Mira, quizás a veces dentro de tu propia casa, dentro de tu propia familia, en tu centro de trabajo, en donde quiera que estés, ¿cuántas personas se están perdiendo porque no quieren creer en Cristo Jesús? Les hablas de Cristo y parece que les estuvieras hablando de lo peor que pueda existir. Se erizan, se incomodan, se salen, se cambian, inmediatamente les cambia la expresión de sus caras. ¿Sabes por qué son así? Y te voy a decir una cosa más, hermano. ¿Tú sabes por qué muchas veces nuestros familiares no quieren venir a la iglesia? Porque se sienten confrontados. Porque en la iglesia la palabra de Dios los confronta. Y no les gusta ser confrontados. Agarra una persona que haya cometido un error y dile, ven que quiero hablar contigo. Ya la persona sabe que le empiezas a hablar de su error, lo primero que hace, reacciona negativamente porque no les gusta ser confrontados. A nadie le gusta, hiciste mal. A nadie le gusta que le digan, hiciste mal, cometiste un error. Entonces, ¿qué sucede? Al sentirse confrontados se incomodan. Por eso es que muchos no quieren venir a la iglesia. Por eso es que muchos incluso se van de la iglesia. Qué pena, qué triste. ¿Saben lo que están rechazando? La gracia de Dios. Porque cuando Dios te dice algo, es porque te ama. Pero cuán grande es el problema de aquel que le demuestran amor y lo rechaza.
Cuando rechazas el amor, ya no tienes más perdón. A mí me entristece, hermanos. En todo el tiempo de mi ministerio, siempre me ha dado pena cuando he visto gente que por esa cuestión de que se sienten confrontados, me voy de la iglesia. O no, yo no voy a esa iglesia. No, simplemente, no, te agradezco, pues sabes que déjame en mi fe y cada uno tiene su fe y la maneja como mejor le parece. O sea, al final de cuentas todos los caminos llevan a Dios. Mentira del diablo. Todos los caminos llevarán a Roma, pero no a Dios. El único camino que llega a Dios es a través de Cristo Jesús. Pero no para que lo confieses de tu boca, no. Si lo confiesas con tu boca simplemente, no. Cuando lo confiesas de tu boca, eso tiene que salir de lo profundo de tu corazón, porque si no, no sirve de nada. Ahora bien, mira tú lo que dijo el Catecismo Heidelberg. Porque Dios nos imputa, es decir, dentro de nosotros lo pone, o sea, dentro de nuestro corazón, para tener la fe en Cristo Jesús. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque me he encontrado en el estudio que estuve haciendo sobre esto con algunas versiones que dicen la fe de Cristo Jesús. Y me sorprendió cuando lo leí, la fe de Cristo Jesús. Entonces estuve leyendo una, otra, dos, tres diferentes versiones, 4 diferentes versiones, incluso comentarios, y dicen una barbaridad, la fe de Cristo Jesús. Hermanos, por amor de Dios, Cristo Jesús no necesita tener fe. Entonces, ¿de qué fe? Al utilizar el artículo de, le estás asumiendo que Cristo Jesús tiene fe. Cristo no puede tener fe, la fe es de nosotros, no de Cristo. Cristo es Dios. Él es la fuente de la fe. Nosotros somos los que tenemos que tener. Ahora que tú me digas la fe en Cristo Jesús, entonces es otra cosa. Cambiamos el sentido, ¿verdad que sí? Yo no puedo decir, no puedo expresarme de esa manera. Entonces, hermanos, no es que uno sea un erudito ni cosas por el estilo, sino que simplemente cuando el Espíritu te agarra, el Espíritu te abre los ojos espirituales y te hace ver aún los pequeños errores que a veces encontramos nosotros, incluso en las versiones o en los comentarios bíblicos. Por eso es que el estudiante de la Biblia tiene que ser muy cuidadoso, aún de esas pequeñas cositas, porque a veces leemos ahí de corrido y ¿qué sucede? Se nos pasó. Y estamos asumiendo algo que no está dentro de la verdad que Cristo quiere que sea. Entonces me gusta la versión Reina Valera 1960, porque aquí dice, la fe en Cristo Jesús. Lean ustedes conmigo, por favor, lo que dice. El versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, en Jesucristo. ¿Amén? Bien, entonces, ahora nos habla de una fe en Jesucristo. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, entonces se tienen que cumplir los preceptos que Dios nos da. Al imputarnos esa fe dentro de nosotros mismos, nosotros empezamos a sentir a Cristo como parte de nuestra vida. Empezamos a adquirir, a asumir las cosas de Cristo Jesús para ponerlas en práctica en nuestra propia vida. Empecemos por lo siguiente, hermanos amados, y yo les pido por favor que ustedes me acompañen al libro de Juan, capítulo 15, verso 5, porque de aquí vamos a partir a lo que yo les quiero decir. Juan 15, 5. ¿Lo tienen? Juan 15, 5. Dice así: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Este versículo es bien conocido. Y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer.
Ahora bien, vamos a analizar el versículo. Miren lo que dice. Yo soy la vid, el Señor es el árbol. Tú identificas a un árbol por el fruto que da, ¿verdad? Un árbol que da manzanas, ¿cómo le llamas? Manzano. A un árbol que da naranjas, naranjo, ¿verdad? A la vid, a un árbol que da uvas, le llamas vid. Ahora, si ese árbol es el que da el fruto, que es la vid, entonces el Señor dice, vosotros los pámpanos, ¿qué son los pámpanos? Las ramas de donde va a salir el fruto. Pero si esas ramas están separadas del árbol, no va a dar fruto. Ahora, si esas ramas, en vez de estar en una vid, están en un manzano, tienen que dar manzanas. Ahora, el Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En esto también hay un significado teológico, hay un significado grande y maravilloso al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel está identificado por algunos frutos, como son la vid, como son el olivo, ¿verdad? Porque el olivo servía para el aceite de la unción. La vid era el fruto que daba para el pueblo, para poder sacar el vino. Acuérdense que después el Señor Jesús utiliza el vino para reemplazar su sangre en la Santa Cena. Entonces todo tiene una connotación. El pueblo de Israel es hermoso cuando nosotros estudiamos eso y empezamos a ver esas comparaciones. Bien, el Señor dice, permanezcan en mí, el que permanece en mí y yo en él. ¡Wow! Aquí hay doble cosa. Hay que entender que hay doble cosa. Uno, hay que permanecer en Cristo. Solamente cuando tú permaneces en Cristo, Cristo permanece en ti. Si tú te apartas de Cristo, Cristo no está en ti. Pero si tú estás en Cristo, Cristo siempre está dispuesto a estar en ti. Por lo tanto, si Cristo está en ti, las cosas de Cristo vas a hacer. Empecemos por lo siguiente. Sentimientos que Cristo no tuvo. Sentimientos de pecado, de envidia, de egoísmo, de malas intenciones, de malas palabras, de malos pensamientos. ¿Cuáles son los sentimientos que Cristo tuvo? ¿Cuáles son los que lees en las Santas Escrituras, hermano, hermana? ¿Qué crees que Cristo sentía cuando iba a la sinagoga? Cuando Cristo iba al templo. Habían fariseos, saduceos, escribas que estaban en contra de Cristo. ¿Pero qué crees que Cristo hacía cuando entraba al templo? ¿Sentía repudio por ellos? No. Él sentía misericordia, amor. Porque lo que más deseaba Cristo, que ellos, que eran los conocedores de la ley, puedan aplicar bien la ley a sus corazones para que agraden a Cristo Jesús. Por eso es que Él dijo, he venido a sanar a enfermos, no a sanos. Estaban enfermos del pecado. Eran el pueblo elegido de Dios. Eran la simiente de Abraham. Pero sin embargo, estaban enfermos. Y Él vino a sanar a los enfermos. No es el enfermo, y te ruego que en este sentido me escuches bien, no es enfermo el que tiene un daño en su cuerpo. Enfermo es aquel que tiene un daño en su alma. Enfermo es aquel que no puede concebir, sentir amor por aquella persona que le cae mal. Si nosotros sentimos repudio por aquellas personas que me caen mal, entonces no somos de Cristo, ni Cristo está en nosotros. No porque algún día veas que esa persona se portó mal, contestó de una manera áspera, tuvo una acción o una reacción mala y negativa. No porque esa persona te rechazó, te insultó, te dijo lo que sea, vas a dejar de amarla. Porque entonces yo te diría, ¿y qué hay con eso que Cristo nos dice? Ora por tus enemigos. Y si te pide que lo acompañes una milla, ve con el 2. Y si te pide la capa, no se la niegues. Entonces, ¿qué? ¿Cristo era loco? ¿O estaba fuera de sí? ¿Que nos está pidiendo lo que nosotros no podemos sentir? No.
Porque si Cristo está en ti, tú eres capaz de hacer eso, hermano amado. Tú eres capaz de amar a tus enemigos, a poderles hacer como Cristo. ¿Tú sabes lo que Cristo hizo, lo maravilloso? Estuvo en Getsemaní cuando fue entregado y vino Judas. ¡Judas! Yo creo que si a cualquiera le diría yo, eres un Judas, se sentiría ofendido, ¿verdad que sí? Pero ¿qué hizo Cristo con Judas? Le aceptó un beso. Cristo pudo haberles tirado la mano, pero no. Cristo le aceptó un beso y le dijo, amigo. Eso es el sentido de tener a Cristo en el corazón. Eso es el sentido de lo que el Señor quiere que nosotros alcancemos. Eso es la gracia de Dios, porque solamente la gracia de Dios puede hacer que en nuestros corazones nazca un amor ágape como ese, para poderle dar a nuestros amigos, a nuestros enemigos y a todo nuestro prójimo. Para el cristiano no hay enemigos, para el cristiano hay prójimo. ¿Y saben lo que dice el Señor que es nuestro prójimo? ¿Saben lo que es? La parábola nos lo dice. Un judío iba por el camino y fue asaltado por hombres. Lo golpearon, lo maltrataron y lo dejaron medio muerto, tirado en el piso. De repente pasó un sacerdote de la ley, hombre entendido de la ley. Lo miró, medio muerto, golpeado, sangrando, y se pasó por un costado. Luego viene un levita, un estudioso de la ley, un hombre separado para el servicio del Señor en el templo. Lo miró y pasando por encima de él continuó su camino. Pero luego vino un samaritano. ¿Sabes quién era un samaritano? Era un enemigo de los judíos. Era un hombre que había sido rechazado por la ley, mejor dicho, por el pueblo judío, porque ellos se habían confabulado a adorar a dioses paganos. Y por eso los judíos lo tenían como enemigos, porque siendo del pueblo de Israel, se habían pervertido y habían traído la maldición al pueblo de Israel por esa forma de ser. Pero ese samaritano, sabiendo que el judío lo repudiaba, no le interesó su condición, no le interesó sus odios, no le interesó sus sentimientos negativos. Lo cargó, lo puso en su cabalgadura, lo curó, lo llevó a un mesón, lo trató, lo alimentó, lo cuidó, y encima todavía el mesonero le dijo, toma tanta cantidad de plata te doy para que lo cuides, para que lo alimentes, para que no lo descuides, y si algo gastas de suma, cuando yo venga te lo voy a devolver. Eso hace el verdadero prójimo. Ahora mi pregunta es, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer lo mismo? ¿Verdaderamente en nuestros corazones hay ese sentir? ¿O es que a veces, como yo siempre lo he dicho, le ponemos un sticker en la frente a un hermano, a una hermana, rechazado rotundamente? Porque cometió un error, lo rechazamos. Ya nunca más vuelvo a creer en ti. Va a ser difícil que yo te vuelva a amar o que pueda confiar en ti. ¿Por qué? Porque cometiste un error. Una iglesia es una comunidad de variedad de personas, de diferentes clases, llamémosle clases étnicas. En una iglesia generalmente encontramos de todo tipo de personas. Personas con carácter muy amigable, que sonríen hasta porque hace frío y hace calor. Personas que andan amargadas, que siempre tienen una expresión dura y adusta, también hasta porque hace frío o hace calor. Personas que son llevaderas y otras que no son llevaderas, y personas que son muy
graníticas, que por cualquier cosa explotan. Personas que a veces te quieren decir algo y no saben cómo decirlo y te lo dicen bruscamente y a ti te choca. ¿Qué tiene este? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me habla así? Personas que a veces no saben cómo expresarte las cosas y quién sabe, sabe Dios qué cosas que ha pasado en su vida o en su diario vivir, tienen la manera de mandarte o decirte las cosas en una forma muy brusca y lógicamente te choca. Ay, pero ¿por qué me dice las cosas así este hermano, esta hermana? ¿Ah? Qué torpe que es para decir las cosas. Qué brusco, que esa manera de hablar, esa no es manera. Así no puede ser. ¿Por qué ofende? Miramos nuestro lado. Yo me he sentido ofendido, pero nunca hago empatía. ¿Saben lo que es la empatía? Ponerte en los zapatos de la persona. Nunca hago empatía. Nunca me pongo a pensar, ¿estará pasando por algún problema mi hermano o mi hermana? Que está con ese carácter, que está con esa manera de ser, que quizás de esa manera me ha dicho las cosas. O quién sabe, puedes comprender de repente las circunstancias de su vida le están afectando. ¿Cuál tendría que ser la actitud de un cristiano en ese momento? ¿Sabes qué? Dejar que se calmen un poquito las aguas y después, quién sabe, acercarte en amor a ese hermano o esa hermana y sentarte con el hermano. ¿Te sientes bien? Ay, ¿por qué, hermana? ¿Qué por la vida? Porque, hermano, me encantaría poder orar contigo. ¿Qué? Dile, hermano, así. Cuando tú le dices, me encantaría orar, no hablar, sino orar contigo, vas a ver cómo ¡pum!, se quebranta. Ahí mismo mengua. Me encantaría orar contigo. Oh, sí, hermano, ya. Oh, sí, gracias. ¿Hay algo porque te gustaría que oremos? Vas a ver tú la reacción de tu hermano y de tu hermana. Y cuando ores, ora de lo profundo de tu corazón, con todo tu amor. Entonces vas a ver cómo cambia la actitud de tu hermano. Sin saber, has ganado a tu hermano, a tu hermana. Esa es la actitud de un cristiano. No porque te cae mal a alguien, dejes de darle la mano o darle un abrazo. Así no se muestra el amor de Dios. El amor de Dios se muestra cuando tú siempre lo recibes y le das el abrazo, le das el saludo, le das el abrazo, pero que te nace del corazón. ¿Sabes qué? La iglesia cristiana está llamada a ser consoladores. Escúchame, hermano, consolador. ¿Sabe lo que quiere decir consolador? Estamos para ser las personas que dentro de nuestra iglesia tenemos que aprender a consolarnos unos a otros para poder ser restaurados. Todo el mundo comete errores, todo el mundo comete falsedades, comete algo, en algún momento te tropiezas de tu vida. ¿Quién de nosotros está libre mañana más tarde de caer en un pecado? Levante la mano aquel que crea que está libre. Entonces, si ninguno de nosotros sabemos que podemos tener la seguridad de no cometer un pecado, ¿por qué a la persona que cometió un pecado la estamos marginando? ¿Por qué la rechazamos? ¿Por qué la repudiamos? No, hermano, hay que amar, hay que restaurar, hay que hablarle de Cristo, hay que sentarnos a conversar sobre las cosas de Dios, leer la palabra juntos, para que de esa manera sean restaurados. Para que mañana más tarde puedan reconocer su error y decir, verdaderamente yo cometí un error, pero gracias a mis hermanos en la iglesia y a Cristo Jesús principalmente, he podido entender y ahora voy a cambiar mi vida. Ahora voy a ser el cristiano que verdaderamente Dios quiere que sea. El Señor Jesucristo por eso dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Esto que te acabo de decir es el fruto del Espíritu. Es el fruto que das cuando tú estás agarrado de Cristo y Cristo está agarrado de ti. Mira el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En Cristo Jesús no hay diferencias.
Todos los seres somos iguales. Todos los que creemos en Cristo Jesús, cometamos o no cometamos errores, somos iguales. Él nos ama a todos por igual. Ahora estamos llamados a restaurar nuestras vidas. Mira lo que dice Gálatas, capítulo 2, verso 16. Gálatas 2, 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Las obras de la ley no te van a justificar, hermanos. Te va a justificar tu fe en Cristo Jesús. Cuando Cristo vive en ti y tú en Él, entonces tú vas a ser justificado. ¿Sabes por qué eres justificado? Por la gracia de Dios. Porque si Dios no hubiera tenido gracia, no nos hubiera dado a Cristo. Y si Dios no nos hubiera dado a Cristo, nosotros no seríamos justificados. Quizás surja la pregunta, ¿cómo tengo todo esto? Por su gracia es posible. El versículo 24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En todo momento la palabra nos menciona a Cristo Jesús y en todo momento nos está mencionando la gracia de Dios. Es decir, que la gracia de Dios, hermano, es lo más precioso que nosotros. Ahora, yo te pregunto, si tienes esa gracia, ¿por qué no eres agradecido con Dios? ¿Por qué no sabes darle gracias, hermano, constantemente a Dios? ¿Quieres que te diga una cosa? Todos estos que estoy viendo acá, y más los otros que no han venido, los niños, todos son la iglesia de Dios. Por toditos nosotros que estamos acá, Cristo murió y derramó su sangre en la cruz. Cristo nos amó tanto, nos ama tanto y nos amará tanto que Él nunca dejará de ofrecer su sangre por nosotros. Ahora yo te pregunto, hermano, ¿por qué no amas tu iglesia? ¿Por qué no amas las cosas de Dios? Si amas a Cristo, ama lo que Dios ama. ¿Y sabe lo que Dios ama? La iglesia. Tienes que amar tu iglesia. No es perfecta en el mundo entero, hermano. Yo te desafío, búscate el mundo entero. No vas a encontrar una iglesia perfecta. Solamente la iglesia perfecta va a estar cuando Cristo Jesús venga a estar en medio de nosotros. Aún así, si no existe iglesia perfecta, ¿por qué no amas tu propia iglesia? ¿Tú te has puesto a pensar por qué si te vas, por ejemplo, a la iglesia del frente, habla con cualquier hermano de allá y dile, vente para mi iglesia, deje esa iglesia y vente para acá a ver si se va a venir? ¿No? Y yo te pregunto, ¿crees que es perfecta? No es perfecta. Tiene sus errores, como toda iglesia, pero ninguno se va a venir para acá. ¿Verdad? Porque cuando el amor que Dios pone en tu corazón por tu iglesia, hace que tú te identifiques con tu iglesia. Ames tu iglesia, trabajes para tu iglesia, te sacrifiques por tu iglesia. Y eso a Dios le agrada. Cuando te ve hacer eso, ¿sabe lo que Dios dice? Me gusta lo que hace. Me encanta. ¿Sabes por qué? Porque está amando. Me junté con un sobrino, es hincha del Real Madrid. Y yo soy hincha de la Juventus. Y cuando me habla del Real Madrid, le digo, que va el Real Madrid, nada que ver el Real Madrid, eso no. Y le digo, y el día que jugaron la UEFA el año pasado, la Juventus le iba ganando 3-0, le estaban dando pero como en hijos, y sin embargo, un penal que les cobraron al final, faltando 2 minutos, qué casualidad, los hizo que se clasifiquen el Real Madrid. Y yo le decía a mi sobrino, lo quiero mucho a mi sobrino me quiere a mí mucho, pero él es del Real Madrid y yo soy de la Juventus. Y entonces, ¿sabe qué pasa? No estamos de acuerdo, pero eso no quiere decir que no nos amemos. Podemos estar en desacuerdo con los hermanos del frente en algunas cosas, pero cada uno de nosotros amamos nuestra iglesia. Yo amo a la Juventus, él ama al Real Madrid.
Pero eso no quiere decir que no nos amemos. Tú, hermano, hermana, ahí donde estás, cada uno de nosotros ama algo diferente a tu hermano que está a tu costado, pero no por eso deja de amarte. ¿O es verdad? No lo mismo que Francisco Toque le gusta es lo mismo que le gusta a Yomaira. ¿Verdad que no? No. Pero sin embargo ahí lo ven juntos, abrazaditos, y siempre están juntitos y demostrando que se aman. Ahora pregúntame tú, o preguntémosle a ellos, ¿cómo lo hacen? Porque hay un sentimiento especial en sus corazones del uno por el otro. ¿O no es así? Entonces así tiene que ser. Lo mismo tiene que ser entre la iglesia y Cristo. Puede ser que tengas diferencias con el Señor, porque dice, ay Señor, no me gusta que me digas que yo ame a mis enemigos. No me gusta que me digas, porque ¿sabes qué? Este pastor me cae tan pesado que no sé qué, pero tú dices, puede ser. Pero Señor, como yo te amo mi iglesia, y este tipo es el pastor de mi iglesia, lo voy a tener que amar. Y lo amamos. Lamentablemente tenemos que amarlo. Me cae pesado porque ni pelo tiene. Ok. Pero es el pastor de la iglesia, yo lo he puesto. Tienes que amarlo. Porque si tú me amas, Dios se agrada. Me gusta que ames al pelón ese tan feo que no te gusta, pero que lo he puesto yo. Me gusta que lo ames. ¿Sabes por qué? Porque yo lo amo. Hermanos amados, la relación que Dios quiere que nosotros tengamos entre sí es la misma que Cristo tiene con la iglesia. Mira lo que es importante cuando el Señor nos habla sobre lo que significa la justificación en nuestras vidas. En el griego se usa apolutrosis. Apolutrosis quiere decir el rescate que se paga para libertad de un preso o un esclavo. Y eso fue lo que Cristo pagó por nosotros. El Señor en su misericordia nos da lo que Él en todo momento nos ha dicho, rescatarnos. Primera de Pedro, si gustan me acompañan. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 y 19 nos dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, vivíamos perdidos. Perdidos totalmente. La cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos rescatados de esa vida. Ahora, si fuimos rescatados de esa vida, ¿por qué no somos agradecidos? Cuando deberíamos de ser agradecidos. Quiero concluir con decirte lo siguiente, hermano. No sé cómo estará tu relación con Cristo. Después de esto que te hemos expresado, yo quisiera que tú medites por un momento y digas, ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿Verdaderamente estoy cumpliendo con lo que Dios me manda? ¿Verdaderamente soy un cristiano, una cristiana, que en mi vida estoy mostrando a Cristo? ¿Todavía hay resentimientos? ¿Todavía hay rencores? ¿Todavía hay sentimientos negativos para con mis hermanos o con cualquiera de ellos? Es el momento en que nosotros debemos de empezar a hacer un examen de conciencia. Es el momento en que debemos de empezar a meditar en estas cosas. Porque Dios quiere que nuestras vidas sean cambiadas y transformadas. Porque sabes que el Espíritu de Dios ha venido sobre ti no simplemente para ocupar un lugar, sino ha venido para hacer un trabajo en tu vida.
Y ese trabajo es una transformación, es un cambio para hacerte a la medida de Cristo Jesús. Hermanos, no todos van a entrar al reino de los cielos. ¿Sabes tú? Déjame decirte que en el reino de los cielos solamente tienen lugar los santos. Y nosotros estamos llamados a alcanzar la santidad. Ponte a pensar por un momento, yo te quiero pedir que por favor te imagines una escalera que va al cielo. En la parte más alta está Cristo Jesús. Y tú estás subiendo los peldaños. ¿Dónde crees que están los que están en el mundo perdidos? Ni siquiera están cerca de la escalera. Ahora, si tú estás subiendo los peldaños, eres tú el llamado a cada día esforzarte por alcanzar a llegar a Cristo Jesús. Eres tú el llamado a hacer sacrificios para subir cada escalón en la santidad que te haga merecer estar en la presencia de Cristo Jesús. El Señor está mirando nuestro proceder y pronto vendrá a juzgar a este mundo. Déjame decirte que aún su gracia está vigente. Aún la gracia de Dios está extendida para nosotros. Aún está a nuestro alcance. No está a una distancia larga, sino está cerca de nosotros. Solamente la actitud de un valiente y decidida cristiano o cristiana va a poder alcanzar la gracia de Dios. Él quiere bendecirnos porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero hermano, hermana, yo te digo en esta mañana, en este día, ojalá que este mensaje haya llegado a lo profundo de tu corazón. Ojalá que este mensaje te haga meditar en tu actitud, en tu manera de vivir para con Cristo Jesús, en tu relación con Él. Porque tu relación con Cristo va a marcar tu relación con el resto de tus hermanos. El Señor tuvo una palabra muy hermosa que ya le hemos olvidado porque le hemos repetido tantas veces que ya ni importancia le damos. ¿Y sabes cuál es? Amaos los unos a los otros. Ámenos. Amémonos, hermanos. Solamente así vamos a ser una iglesia fuerte y poderosa. Yo no sé si tú te has dado cuenta, pero Dios quiere bendecir nuestra iglesia. No seas tú el instrumento que Satanás usa para frenar esas bendiciones. Porque Dios, cuando quiere bendecir su iglesia, porque su iglesia está unida en el amor de Cristo Jesús. Amémonos unos a otros, porque a Dios le complace eso. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, Dios eterno y misericordioso, gracias te damos, Señor, por esta palabra que tú nos has dado. Padre, reconocemos delante de ti que no hemos cumplido a cabalidad tus demandas, tus mandatos, que tú nos has dejado ejemplo, pero sin embargo lo hemos desoído. Teniendo oídos para oír no oímos, Padre, y teniendo ojos para ver no hemos visto. Pero Señor amado, hoy he recibido tu mensaje en mi corazón. Hoy he sentido que tú me has dicho lo que me hace falta. Y yo quiero, Padre, cambiar. Perdóname, Señor, si no he amado a alguno de mis hermanos. Perdóname, Padre, si no he amado tu iglesia.
Perdóname, Padre, si no he sabido ofrecer mi mano de ayuda para levantar estos muros de tu iglesia. Pero, Padre, hoy día quiero hacer un compromiso contigo. Un compromiso de amor. Un compromiso de identificación con tu iglesia. Hoy me quiero sentir parte de esta iglesia, Señor, Nuevo Horizonte. Y hoy me comprometo contigo, Padre, a poner todo mi esfuerzo para levantar los muros y para hacer mi iglesia cada día más bella y hermosa, porque sé que tú la amas. Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser un obrero aprobado, a ser un hijo, una hija tuya, que tú te regocijes y te deleites en mí y puedas decir algún día: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Te lo ruego por Cristo Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte amén a Dios. Dale un fuerte amén a Dios. Dale un fuerte amén al Señor Jesús. Porque cuando tú dices amén, estás diciendo: así es, así lo acepto y así va a ser, Señor. Dale un fuerte amén a Cristo Jesús. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a nuestro santo y bendito Señor. Tomen asiento, hermanos.